Por ello, para enfrentarse a este problema de obesidad, organizaciones sociales lanzaron una campaña para promover buenos hábitos alimenticios y hacer valer la legislación vigente que prohíbe la comida chatarra en los centros educativos. ¿Qué le parece? Sí, vamos a ver. A pesar de la regulación de la comida chatarra dentro de las escuelas, la Red por los Derechos de la Infancia en México y el Poder del Consumidor informaron que el 51% de alimentos y bebidas que se venden son chatarra. Al presentar la campaña Escuelas 100% libres de comida chatarra, dieron a conocer que la prevalencia de sobrepeso y obesidad aumenta en 50% al concluir la primaria, y que los mismos planteles desconocen sobre la regulación que prohíbe la venta de estos productos dentro de las escuelas. No se ha disminuido la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Esta es alta. Y si hablamos que alcanza 1 de cada 3, si hablamos de alrededor de, en escolares, de 14 millones de niños, nada más echen de cuentas de cuántos estamos hablando, de un 33% de niños y niñas. Por lo que consideraron urgente hacer efectiva la regulación que prohíbe la venta de esta comida en las escuelas y promover buenos hábitos alimentarios en la comunidad escolar a través de esta campaña. Habría que aumentar el consumo de leguminosas. En México se ha disminuido, por ejemplo, el consumo de frijol. En niños es bajísimo, que ha sido base de nuestra alimentación. Las frutas y verduras es bajísimo el consumo. Y por otro lado tenemos que aumenta hasta un 300% el consumo de alimentos discrecionales o chatarra en los niños. Habría que disminuirlos un 300%. 7 medidas fundamentales que recomienda esta campaña son promover la venta diaria de frutas y verduras, no vender alimentos ultraprocesados ni refrescos o bebidas azucaradas, proveer agua de calidad para beber, la creación de un comité de establecimiento de consumo escolar, así como prohibir la venta de comida chatarra en el interior y exterior de las escuelas. Con imágenes de Libe Rodríguez, Gloria López, 21 Noticias.